Hola, ¿me escuchan ahora perfecto? ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, yo sí le escucho mejor, un Ok, poquito. perfecto, perfecto. A ver, yo veo que puede ser. Vamos a, Doctor, vamos a trabajar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que les voy a mostrar el entorno de Classroom, cómo estamos para familiarizarnos con la información que hay allí, en qué momento los vamos a trabajar y qué es lo que vamos a trabajar. Y luego pasamos a la presentación. Me imagino que cuando pasemos a la presentación, que cierre yo las ventanas de internet, va a mejorar la condición de transmisión. Muy bien, les voy a compartir mi pantalla en este momentico. Bueno, en este momento están viendo la pantalla del Google Classroom. ¿Sí? Sí, Ok. Al mirar la pantalla aparecen dos cosas. Una próxima entrega, que es la tarea que había para hoy a las 19:50 y está la tarea de la profe Rosy. Y si miramos aquí se van a ver todas las publicaciones. Si entramos a trabajo de clase, nos ubicamos en el módulo 3, aparece el formulario de conocimientos previos, 27 personas la han presentado, faltan 14 por presentarla. Este ítem, esto que se está marcando aquí, son los tres documentos base que vamos a tener en el módulo. El primero es un cuadernillo de planeación prospectiva de la Universidad Autónoma de México, de donde es la profe Rosy Báez. De hecho, yo no sé si es de la familia, porque quien escribe el documento es la profesora Guillermina Báez. El segundo documento es un documento sobre prospectiva territorial. Y el tercer documento es un documento sobre la guía metodológica de proyectos eh, de gestión para resultados de Project Manager, emitida por el PMI y por el Banco Interamericano. Esos son los tres documentos sobre los que vamos a trabajar. El primer documento, que es el de la Universidad Autónoma, vamos a trabajar el primer capítulo solamente, o sea, directamente solamente el primer capítulo, que es el tema de la conceptualización de la planeación prospectiva estratégica. Sin embargo, les recomiendo todo el documento porque allí se hablan de diferentes ejercicios de planificación por módulos independientes y de planificación al 2050 en diferentes ejercicios. El de Project Manager sí es un documento que es completo. Nosotros solo vamos a trabajar la parte del acta de constitución y voy a tratar de hacer un ejercicio en la actividad de estructura desglosada de trabajo, pero también vamos a trabajar solo eso, como el primer modelo de la conceptualización. Y en perspectiva territorial vamos a tocar algunos elementos conceptuales que están en el primer y segundo capítulo. Luego, vamos a trabajar, luego vamos a trabajar, déjenme pedir el marcador, en el fondo de pantalla. Eso, una foto nomás está. Se está tu cámara. Es más, no sé ni por. Luego tenemos una subcarpeta que es de documentos complementarios. Estos documentos complementarios, ninguno es obligatorio para el proceso, son documentos que les anexo porque les puede ayudar a mejorar su conceptualización sobre la prospectiva, sobre los proyectos de desarrollo, sobre algunos modelos de gobierno. ¿Qué nos vamos a encontrar allí? Un documento sobre complejidad, incertidumbre y visión de futuro en temas de prospectiva, donde nos van a dar vamos a encontrar unos muy buenos conceptos que nos va a permitir entender diferentes esquemas
de la aplicabilidad de la prospectiva. Luego un tema de prospectiva estratégica, donde hay unos conceptos de quienes son los padres de alguna manera de la prospectiva. Tenemos un documento que se llama Cómo gobernar a Colombia. Es escrito, orientado por Colombia Líder, una organización en Colombia que evalúa los gobiernos. Allí, bueno, hay unos conceptos personales que fueron tenidos en cuenta dentro del libro, pero como tal es un modelo de experiencias exitosas de gobierno sobre diferentes tipos de proyectos en gobiernos locales. Les recuerdo, porfa, quien tiene los micrófonos abiertos, Damaris, y quién más que tiene los micrófonos abiertos, que se escucha un ruido de Usted lo fondo. puede cerrar desde allá. Sí, ok. Lo que pasa es que pues no quería hacerlo, sino que a voluntad para que ahorita los utilicemos. Muy bien. Otros documentos de prospectiva territorial, y está el primer plan estratégico de Antioquia, que pretendía o pretendió convertir a Antioquia en la mejor esquina de América para el 2020. Dos documentos de eso. Uno, un documento como tal de la estructuración del plan estratégico, y otro que fue una evaluación a este plan estratégico y cuenta la historia de cómo nació ese modelo de planificación prospectiva en Antioquia. Y el último es Antioquia 2050, es el último ejercicio hecho sobre planificación prospectiva alrededor del tema del departamento de Antioquia, quien efectivamente ha logrado superar muchísimos de sus procesos que tenía en contra a partir de un ejercicio de planificación prospectiva. Adicionalmente, nos vamos a encontrar algunos materiales complementarios, unos videos y demás que les voy a compartir. Yo en este momento voy ya a cerrar la plataforma de Classroom para que iniciemos con nuestra presentación. No sé si hasta el momento hay alguna inquietud, algo que quiera alguno plantear en este momento. ¿Ninguno? Muy bien. ¿Quién se atreve, porfa, a contarme qué opina sobre el formulario? La primera pregunta que allí hacíamos, o una de las preguntas que allí hacíamos, si los sueños o los ideales deben o forman parte de un proceso de planificación prospectiva. ¿Quién se atreve a compartirnos su respuesta y por qué? No, yo entendía que sí, pero Dale, Andrés. había sido bueno, ¿quién va a hablar? ¿Jesús o Andrés? ¿Quién está hablando? Yo entendía que sí. Ok. Hola. Sí, dale, yo entendía que sí. Yo entendía que sí, pero cuando respondí, yo pensé que era ver al futuro, pero la planificación, pero no había estado orientado a eso. Y leí un poquito más ahora de todo el texto que nos has dado. Me parece bárbaro, pero bueno, me equivoqué y me dijo que no. Entonces, ahora ya... No, pero ojo que habían dos preguntas. Habían dos preguntas, sí. Jesús. Una era que si la prospectiva era el arte de adivinar el futuro. El futuro, sí. Ok, pero no, les estaba preguntando si creían ustedes, la otra era si creían ustedes que los sueños de los ciudadanos son una pieza fundamental en la prospectiva o en la planificación estratégica. Para lograr algo siempre que yo particularmente entiendo que para lograr algo hay que soñar. Yo quiero esto, no creo que sea muy difícil. A mí me ha enseñado que sí. Por ejemplo, yo nunca había pensado que iba a tener un relleno sanitario aquí en Villazón, en Bolivia, y ser modelo. He soñado, pero he planificado, he organizado, he ejecutado. Por eso que la primera pregunta que tú diste era como muy futurista, entonces por eso dije que sí. Pero bueno, en lo que tú planteas, en lo que tú dices, la prospectiva es para mí un concepto tal vez nuevo, pero adelante, ¿no? El tema es aprender, el tema es hacer. Y bueno,
bueno, tal vez me he equivocado, pero siempre he soñado y he visto más allá, ¿no? Es decir, bueno, yo quiero que Villazón sea modelo, nada más. Entonces, esa es la idea, profe. Muy bien. No sé si estoy equivocado. No, perfecto. Vamos, no sé si alguien quiere compartir algo de ese ejercicio y si no, iniciamos nuestra presentación. Andrés, dale. Buenas a todos. Yo también me equivoqué en esa pregunta porque lo vi, digamos, como una estrategia mental que uno tiene en los sueños. Es decir, uno piensa en el futuro y empieza a soñar cómo hacer las cosas. Al soñarlas, uno tiene una perspectiva para adelante, pero vi que al final, con la respuesta que me dio, que yo estaba equivocado, pues entiendo que lo que sucede ahí es que hay una estrategia más documentada, más de investigación para poder prospectar. Pero yo creo que se siguen involucrando los sueños, aunque sea algo cualitativo. Creo yo que también es importante en esa planificación prospectiva. Pero yo pues también estaba casi igual que Jesús con esa idea, ¿verdad? Muy bien, muy bien. A María Isabel, ¿cómo le fue con el formulario? María Isabel Hernández. Sí, bueno, a mí sí me fue bien. El 10 de 10. Sí, bueno, la verdad que sí, obviamente sí es importante el soñar, pero obviamente tiene que estar, como decía, planificado, ejecutado. Tiene que haber, o sea, la idea tiene que ser bien planteada, organizada y pensada, ¿no? Porque no puede ser solo como que fuera una adivinanza o como un sueño, sino que tiene que ser bien planificado, pensado, ejecutado para que sea realidad. Muy bien, muy bien. Bueno, voy a iniciar a compartir la presentación. Sí, ya se ve allí. Ok. Vamos a... ¿Todos vemos la presentación? Sí. Muy bien, porque no se activa, pues. Sí, doctor. Todo. Ok, no, dale. Gracias. Sino que estoy mirando porque no se me activa grande. Ahora sí. Muy bien. Nuestro curso, que es un curso especializado y se le denomina como tal porque busca generar un conocimiento especializado sobre temas de cooperación internacional que se vuelve pues fundamental en nuestros tiempos. Viene siendo un proceso importante hace mucho tiempo, pero esta vez más que nunca. Mi módulo, el módulo 3, este que empezamos a compartir sobre planificación prospectiva para proyectos de desarrollo, realmente vamos a tocar algunos temas como trascendentales en este ejercicio de la cooperación internacional, porque de alguna manera los atraviesan en su proceso transversal. Esencialmente, bueno, esta es una planificación sobre 3 clases. Sabemos que vamos a tener cuarto. En la cuarta clase vamos a hacer un ejercicio práctico muy importante. En la primera clase, o sea, hoy vamos a trabajar lo que son todos los conceptos. En esencia vamos a hablar, o sea, va a ser una clase ladrillo, porque vamos a hablar de conceptos, pero los vamos a compartir y vamos a discutirlos en conjunto. Las otras clases serán de planeación estratégica prospectiva aplicada a proyectos de desarrollo, y en la última vamos a hacer un ejercicio práctico con una matriz prospectiva, algo muy simple, muy sencillito, que lo podamos trabajar en equipo y que lo podamos trabajar alrededor de una clase, de tal manera, que nos genere las bases necesarias para trabajar. La metodología entonces es el aula virtual de Zoom y los materiales se encuentran entonces en la carpeta de Classroom.
hay una verificación de lo aprendido que lo vamos a hacer allí y un ejercicio y un trabajo práctico. Cooperemos para ser felices juntos. Creo que definitivamente esa tiene que ser la tarea, independiente de cuántos proyectos se hagan, independiente de cuántas cosas sucedan. La cooperación tiene que tener un objeto y ese objetivo, creo, debe ser que todos los ciudadanos podamos ser felices en nuestra vida y que la búsqueda de lo que quiere cada organización lleve a ser felices. Aquí traigo una frase de Lefebvre en el que él citaba, más bien, sí, citando a Lefebvre, que hablaba de cómo el hombre debe rescatarse como un elemento principal y para hablar del derecho a la ciudad. Esa ciudad que incluso, ese derecho que incluso va a nuestra posibilidad de cambiar la ciudad en la que hoy vivimos, de repotenciar la ciudad que hoy vivimos, de reinventar en la ciudad. No solo crear una nueva ciudad, sí, donde no hay nada, sino esta que ya está creada, nuestro derecho a modificarla. Es algo un poco utópico, soñador, pero finalmente es desde ahí la base donde yo empiezo a pensar lo que quiero cambiar. Y por eso pongo allí una imagen. En la imagen está nuestro director de Relaciones Internacionales, el profe Ronald Salazar, y un equipo de gobierno de la Alcaldía Distrital de Puente Piedra. Estamos sobre los restos arqueológicos de la Huaca Tamboinga, una huaca del año 1470 después de Cristo, pero en un distrito que tiene historia contada desde 10.000 años antes de Cristo, de diferentes comunidades. Y lo que nos dice que efectivamente cada ciudad sí se debe reinventar y reconstruir. Sí, profe Ronald, Puente Piedra, corazón. Bueno, finalmente aquí hay una definición o una introducción a lo que vamos a hacer en este curso. Vamos a hablar de la visión estratégica de una ciudad, de una empresa, de una persona, cómo se construye, cuáles son los elementos de una planificación estratégica y cómo esto puede tener una relación con la cooperación internacional y cómo efectivamente en el ejercicio de este curso nos vamos a identificar en unos elementos de proyectos de desarrollo. Aquí, donde cambia. Entonces, iniciamos en forma nuestra primera clase, que es la clase de conceptos, sobre cómo vamos a trabajar, y les quiero compartir un video, espero que lo escuchen muy bien, y ya les cuento. Tranquilamente, pero yo no quiero esto, yo quiero más. Muchos dirán que este distrito es tranquilo, o este distrito así como está bien, pero nosotros, yo que soy una persona que me gusta siempre tener más, nunca me quiero quedar con lo mismo. Esto puede mejorar y tiene que ser mejor. Para 2050, queremos trenes eléctricos, ya no trenes eléctricos, trenes magnéticos. No queremos ahí piletas así con aguas, piletas holográficas también. Quiero que mi país sea tan moderno que ya en una computadora digan, eso de los años 2019, digan, ¿no? Que por ahí un niño vaya leyendo también, recordando nuestras antiguas tradiciones, un niño recordando con su libro, caminando, estando aquí sentados con sus libros, implementar aquí mesas para que puedan leer sus libros, dialogar así como siempre estamos aquí, porque tenemos que implementar eso, porque es parte de la vida, dialogar. Y eso es un viernes, un domingo, un sábado, poner mesas aquí donde todos nosotros podamos dialogar, porque eso es algo que forma parte de nuestras vidas como seres humanos, que es dialogar y sentarnos a hablar con el prójimo. Gracias. Muy bien, felicitaciones, hermano, qué detallazo, excelente. Tranquilamente. Muy bien. Voy a minimizar aquí la presentación un momento para verlos un ratico y hablar hasta ahí de este primer
ejercicio conceptual. A ver, ¿qué opinan de lo que dice el niño? Tienen, ojo, les voy a contar, tienen los micrófonos con la posibilidad de tenerlos abiertos. Yo los podría cerrar desde aquí. Pero esto es como cuando les dicen a la calle salga solo si tiene por qué. Y si va a salir, utilice la mascarilla. Quiero hacer este ejercicio, es pedagógico. Usted está en clase y sabe que hay dos botoncitos que le permiten silenciar o no su micrófono y es desde nosotros hacer el ejercicio de lo normativo. Es su derecho poder hablar, entonces vamos a compartir. Este es un espacio en el que podemos compartir con el micrófono abierto y quiero saber opiniones sobre este chico, lo que vieron en ese video. Les voy a dar un contexto. Es un niño de 12 años, el 29 de diciembre de 2019, a las 7:30 de la noche, en el distrito de Puente Piedra, en Perú, Lima Norte, uno de esos distritos que hasta hace un año y medio incluso hasta hace un año era reconocido como uno de los más violentos en la ciudad metropolitana de Lima y que a los que menos futuro se le veía. Y este es uno de sus niños, un niño de 12 años que salió a decirle a su comunidad en un ejercicio de planeación prospectiva lo que él veía. No sé si tienen alguna evolución que hacer sobre los sueños del niño. ¿Sí? Muy bien. Ninguno. ¿Qué En quiero lo personal resaltar? me parece que profesor, a mí en particular me parece que la manera en la que expresa el niño sus sueños y anhelos buscan el crecimiento de su comunidad, ¿no? No está buscando salir de Puente Piedra para tener mejores condiciones de vida, sino busca que Puente Piedra tenga mejores condiciones de vida para que él pueda hacerla crecer, ¿no? Y habla del 2019 como un pasado muy lejano, ¿no? Como si estuviera hablando, como si cuando le toque contar esa parte, ¿no? Se tratase de algo, pero que pasó hace muchísimo. Me parece muy importante porque en base a estos anhelos es como se puede establecer las metas que uno busca alcanzar, ¿no? Como región, como país, como distrito. Claro, Fernando. Y Bueno, mira, él como siendo de 12 años, mezcla y habla de un tren eléctrico, luego dice no, magnético, alcanza a hablar de la estética de la ciudad porque habla de piletas, sabe que tiene que tener piletas, pero ya habla de sostenibilidad porque dice hablemos de piletas holográficas, pero luego se conecta con su historia y su tradición y dice que hayan libros y que haya espacios de encuentro donde nos podamos sentar a compartir y a leer libros. Eso en un niño de 12 años, de un territorio sin oportunidades, da efectivamente mucho que decir de la capacidad que tiene cada ciudadano, sin importar la edad, de empezar a marcar una ruta de sus sueños. Ángelo, ¿qué ibas a decir? No, que estoy de acuerdo que el joven quiere buscar paralelismos que le permitan tener las mismas oportunidades que debe haber visualizado en algún otro distrito o en alguna otra comunidad y se quiere ir para adelante, crecer y plantea que desde el diálogo, desde el encuentro con sus pares y con superiores puede llegar a plantear algo para encontrar ese camino. Muy bien, gracias. Mira, realmente... hola, para mí, Sí, Jesús, dale. Para mí es un tema de sueño, lo que tú dices, ¿no? Nos habías planteado, dice el 2050, quiero el magnetismo, quiero esto. Creo que las cosas y lo que podemos pensar como lo que queremos hacer en nuestros pueblos y donde vivimos, va desde un sueño. Lo que era la pregunta uno, tal vez, ¿no? Ser futuristas, no sé hasta qué punto nos hemos podido equivocar, pero
creer y de ver de que cómo vamos a vivir mejor. Ese es el detalle, ¿no? Ese niño me parece bárbaro, o sea, es muy, muy loco lo que piensa, dice, bueno, tengo magnetismos, quiero el tren, que esto, que lo otro, pero a mí me encanta y creo que de ahí, desde ese concepto empieza a ver cómo vamos a vivir mejor, teniendo las experiencias, sabiendo dónde vivimos, qué hacemos, y bueno, para mí realmente, nuevamente te digo, la perspectiva que tú planteas, la sigo analizando, pero es Mira, un sueño. mira, Eso para mí es un sueño. Pero nuevamente te digo, he soñado en tener un relleno sanitario, en tener mis carros compactadores, ya, en tener de 5 que éramos, pero ahora somos una entidad y bueno, te sigo ya te voy a escuchando. dar claridad sobre eso, en donde está la confusión de la respuesta, ya te la voy a dar, pero primero a nuestro vicepresidente. Vice, Sí, simplemente quería dar un poco de luz a lo que decía, que toda planeación comienza con un sueño. O sea, todo lo que uno anhela lo planifica y trata de llevarlo a la realidad. O sea, trata ese sueño de bajarlo y de poder hacerlo, como se dice, realidad. En realidad lo que decía la primera pregunta, a mi criterio, era si era el arte de adivinar, o sea, de poder decir, esto va a pasar. Y una planeación no puede decirte lo que va a pasar definitivamente. Lo que puede pasar si haces lo que planificaste, sí, ¿verdad? Por eso había la confusión, porque decía que si era el arte de adivinar el futuro. Y la planeación, a mi criterio, no te ayuda a adivinar el futuro, porque puede ser de que no ocurra lo que estás planificando. me imagino que cuando el profe Jorge Luis Rivera, como decano del Colegio de Arquitectura en Buenos Aires, empezaron a proyectar esos esquemas de desarrollo para la ciudad, los sistemas de transporte. En algún momento alguien se atrevió a decirles que estaban soñando, que estaban locos, que eso era imposible, pero había una base de prospectiva que era realmente el sueño de generar unos desarrollos de ciudad, pero no era un ejercicio de adivinación. O sea, no se sentaron con una bola de cristal y a mirar el futuro, y esto hace, y es a lo que me refiero, y por eso era la pregunta, porque como en prospectiva hablamos de futuro, no es el ejercicio ni de mirar la bola de cristal, ni echar las cartas, o prender el tabaco y adivinarle el futuro a la ciudad, sino al contrario, y basado sí en elementos de sueño, sueños reales o factibles, como lo dice Gabriela en el comentario del chat, cómo ese tipo de sueños, yo sueño que voy a hacer algo y empiezo a construirlo. ¿Alguno de ustedes empezó a soñar? Ya te voy a dar la palabra, Juan. Yo quiero ser abogado y tenía 5 años y pues empezó a hacer toda una ruta para cumplir su tarea de ser abogado o de ser médico, de ser arquitecto, de ser ingeniero, trabajador social, y comenzó posiblemente con un sueño propio para empezar a construir esa tarea. Juan José. Buenas noches. Buenas noches. Primero quería introducir esto. Cuando uno habla de sueños, por ahí también lo interpreta como deseos. ¿Sí? Es decir, cuando hablas de sueño, por ahí parece que es algo fuera de una realidad. En cambio, el deseo es algo que uno pretende materializar. ¿Sí? Es decir, digamos, como el deseo es anticipar un placer. ¿Sí? O anticipar algo que yo proyecto. Ese es el deseo que pongo en marcha. Por ahí está la confusión cuando hablan con esos otros términos. ¿Sí? Deseo planificar esto para mi ciudad y lo hago de tal manera. Bueno, más que nada eso. Después sí. Muy bien. Entonces, comienzo por resolver esas dos inquietudes. La donde algunos plantearon era que yo preguntaba si la prospectiva era el arte de adivinar el futuro
Algunos respondieron que era verdadera y efectivamente era falso. O sea, no es el arte de adivinar el futuro. Con la prospectiva no adivinamos el futuro. La planeación no adivina. Va en ruta de lo que dice Juan José, y es que la planeación lo que hace es identificar un punto de llegada con una ruta o una serie o una variable de rutas que se deben implementar para llegar a ese punto. Y en esencia esa es la prospectiva, aunque ya la vamos a mirar de manera conceptual mucho mejor. Y en la otra era que si era necesario o que si los sueños formaban parte o el deseo formaban parte de la planeación, y efectivamente sí, porque todo proyecto arrancó como una idea, como un sueño, como un deseo, como ese algo a realizar de alguien, y por eso incluso en el primer módulo de este curso, el profe Félix les decía, esto no se puede quedar en una sola buena idea, escriban para tener un proyecto, esa idea y ese sueño, escríbanlo y empiecen a darle forma para tener un proyecto. Incluso por eso ahí les preguntaba, si valía, una de las preguntas era si bastaba con formular el proyecto o si era necesario implementarlo y monitorearlo para que no se quedara en una buena idea. Esto es precisamente para empezar a recoger lo que estamos viendo, porque cuando lleguemos al cuarto módulo a crear una oficina de cooperación y al quinto módulo a hablar en forma en la gestión de proyectos, tenemos que tener muy claro la serie de elementos conceptuales y contextuales que van a tener que influir en ese ejercicio de gestión de desarrollo. Entonces, por eso vamos cruzando por allí. Nuevamente vamos a entrar a compartir pantalla para que miremos los conceptos que hay allí. Quiero saber si así se ve bien o si se ve muy pequeño. Yo creo que así se ve bien. Sí, sí, bastante bien, profesor Cele. Muy bien, muchas gracias. Entonces, hay una serie de definiciones sobre lo que es la planeación. Aquí traigo tres. Las tres definiciones las van a encontrar en los diferentes textos que les entregué. Sobre todo estas son del primer texto de la Universidad Autónoma de México. Aquí hay unos elementos que son muy importantes y en esencia lo que nos plantean todos de manera genérica es que la planeación es el ejercicio de visionar un punto de llegada. Pero tiene un elemento fundamental, y es que si yo identifico o comienzo a planear un lugar en el que quiero estar, y que no todos los espacios o no todas las definiciones lo dicen, parte de identificar claramente el punto en el que estoy, y luego nos va a pedir identifiquemos cómo llegamos al punto en el que hoy estamos. Ese ejercicio es la planificación. Miro los antecedentes, miro la historia, cómo he vivido y cómo he llegado a este punto, y cómo comienzo a establecer una ruta para llegar a un nuevo punto deseado. En esencia básica es un ejercicio de planificación aplicable a cualquier variable de la vida, a cualquier espacio, a nivel personal, a nivel individual, a nivel social, a nivel organizacional. En esencia, de eso trata el ejercicio de la planificación. Siguiendo dentro del tema de estos temas de la definición, aquí traigo uno de los frases que está citada en el libro de Cómo Gobernar a Colombia, donde nos plantean que la planeación es un ejercicio multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar, que efectivamente recoge todos los demás elementos de la vida del ser humano para ponerlos en un ejercicio, en este caso en un tema territorial, porque estamos empezando a hablar un enfoque de la planificación territorial. Y cómo allí entra todo, la sociología, la psicología, la cultura, la religión, el ideal político. Y hoy podríamos hablar de unos elementos psicológicos, biológicos, que todo forma parte de ese ejercicio que se debe tener en cuenta en una ruta de planificación para que ésta no falle y nos permita
encontrar una ruta que podamos trazar hacia adelante con los menores índices de error. Sobre todo porque cuando arrancamos a planear, normalmente estamos parados en el hoy y nuestro hoy tiene unos puntos de vista limitados que de hecho tiene una carga de incertidumbre, y aún así desde esa incertidumbre nosotros vamos a arrancar a planear a un punto deseado de futuro. Y ojo, estamos tratando de asegurar el futuro incluso partiendo desde la incertidumbre. Lo diría un psicólogo, hablando de prospectiva, hablando de la estrategia de los cuartos círculos, un psicólogo argentino, que habla de eso, de la estrategia de los cuatro círculos, y que bueno, es muy, muy importante entender entonces estos elementos de planeación. Yo voy a avanzar en unos elementos de unos conceptos de esta primera parte y luego paramos nuevamente por un ejercicio de conversación. Cuando ya hablamos de la planeación estratégica, que tiene algunos orígenes específicos en los 60s y 70s, sin embargo, los primeros elementos de planificación como tal para Latinoamérica los vimos en la época del gobierno de Ronald Reagan, creo 1945-46 efectivamente, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y que empiezan unos procesos de recuperación para las Américas, que se firmó la Alianza para el Progreso, que era la carta de navegación de apoyo del gobierno norteamericano para los países en subdesarrollo. Estoy citando conceptos específicos de ese momento y no en discusión política, pero arranca un proceso de planificación y en nuestros países sobre esa fecha empiezan a crearse los institutos de planificación, los departamentos, los primeros planes de desarrollo de países y luego de ciudades, pero ya habían habido unos conceptos desde la planeación estratégica que nacieron en Rusia con los planes quinquenales post Primera Guerra Mundial. De allí empezamos a tocar los temas que se llamaban directamente planeación y luego planeación estratégica como tal. ¿De qué trata en esencia la planeación estratégica? Es sumar unos indicadores y unos objetivos que van amarrados a unas estructuras de planificación. Cada objetivo tiene unas metas, unos indicadores, unas rutas que son absolutamente medibles y que permiten hacerles un monitoreo concreto. Y prospectiva, quiero hacer una mezcla de estos tres conceptos para que podamos hablar sobre esto. Y la prospectiva es el ejercicio entonces de hablar de futuro, de estudiar el futuro, de anticiparnos a una serie de cosas partiendo de una información que ya existe, de cambiar, de generar una estructura para en un futuro o en una fecha determinada cambiar una situación actual o darle la vuelta a una situación actual. O sea que siempre parte de unos elementos que ya existen, de unas condiciones que ya están vividas y que son conocidas y que busca establecer la ruta para cambiarla en una fecha determinada. Y por eso nos citan, Michel nos plantea algunos principios y algunos elementos que tienen que ver con el ejercicio, con la actitud prospectiva. Ver a lo ancho, o sea, verlo todo, ver a lo lejos, ver profundamente. Entonces ahí nos habla de ver en tres grandes dimensiones, lo que nos obliga a verlo completo. No podemos dejar nada por fuera. Y cuando planteamos estos tres elementos, estas tres dimensiones, y luego le decimos, vea, hay que pensar en el factor humano, quiere decir que cuando vamos a tener una actitud prospectiva, en una planeación estratégica prospectiva para nuestras ciudades y nuestras organizaciones, nosotros tenemos que entender que si planificamos con una escala humana, debemos saber que estamos planeando para hombres, para mujeres, para hombres y mujeres con condiciones sexuales o con gustos sexuales diferentes, que estamos pensando
para niños que no han nacido, para niños que no han gestado, para recién nacidos, para negros, blancos, indios, gitanos, raizales, mestizos, para creyentes católicos, para adventistas, para ateos, para musulmanes, para satánicos, para absolutamente todos, para quienes creen en sí mismos, para quienes no creen, para los que aman la vida, para los que quisieran no haber nacido, para los del campo, para los de la ciudad, para todos. Y ojo, que esa es la gran dificultad cuando se construyen ejercicios de planificación que pareciera se pueden construir desde una oficina y que no entienden las tres dimensiones y ese eje transversal del factor humano que hace que por más bien estructurado que esté la planificación, si no contamos con ese factor tridimensional humano, algunas cosas nos van a poder fallar porque los seres humanos nos conocemos hasta hoy y efectivamente cada nuevo día y cada nueva decisión está fundamentada en nuestro estado de ánimo, en lo que hemos vivido, en lo que nos está pasando, en nuestros sueños o deseos de alcanzar, incluso en mi actitud o su actitud con respecto a la vida en el momento en que voy a desarrollar, planificar o firmar un proyecto. Esto forma parte, y se los mencionaba en alguno de los documentos, y creo que aquí por si lo han visto, porque estamos incluso invitando a un modelo de pensar de manera superior el territorio y los modelos de planificación, porque hay que incluir absolutamente todas las dimensiones. Cuando nuestro amigo Joao con su equipo, cuando con Jaime Lerner y el doctor Casio Taniguchi, que tendrá la fortuna, el doctor Casio, de compartir panel con el arquitecto Rivera el próximo 9, cuando ellos hablaban de acupuntura urbana, que hablaban de intervenciones puntualizadas, pero de maneras integrales, era planificar la ciudad para sus ciudadanos y pensando lo que allí podría suceder. Y por eso en algunos elementos del documento de la Universidad Autónoma sí habla de sueños, habla de deseos, y en otro habla de intuición, aunque la pregunta era, ¿no es el arte de adivinar? Si se necesita una mezcla de la intuición con los componentes estratégicos para poder marcar una ruta hacia dónde va una ciudad o hacia dónde la queremos conducir más bien. Y esta intuición nos va a ayudar a saber, porque la intuición la alimenta ese concepto de lo humano que a veces se nos vuelve muy difícil llevar al papel, pero que sí nos permite, incluso cuando un arquitecto, un ingeniero está en el proyecto de su construcción del metro y todos los planos y todos los niveles de cálculo están bien hechos y él siente que todavía hace falta, y es que algo del estudio de suelos no funcionaba, alguna historia del nivel freático, de la cantidad de agua que pudo haber tenido ese suelo en su momento, no está dentro del informe, y este profesional lo siente desde su saber, desde su sentir y su conexión como humano con el territorio. Entonces, cuando hablamos de planificación estratégica prospectiva, que son los tres conceptos que en este momento estamos trabajando para poder entrar a entender que la cooperación internacional le apuesta a proyectos de desarrollo que sea una base de proyecto que empieza a escribirse, que le apueste a una visión de desarrollo del mundo, que hoy lo acabamos de ver con la profe Rossi, Objetivos de Desarrollo del Milenio, o de Objetivos de Desarrollo Sostenible, perdón, que es esa agenda que ha definido y que nos dice simplemente, nos marca unos ejes estratégicos sobre los cuales se piensa el mundo, o nos permite generar un marco, y ahora llegamos a la planificación estratégica prospectiva. Entonces, planificación, la forma en la que voy a identificar el punto en el que me encuentro, cómo llegué a él y el punto al que quiero llegar. Estratégico, cómo allí junto la intuición, las cifras, la estadística, lo real y lo que siento
dentro de un plan que lo hago medible, con metas, con objetivos, con indicadores de cumplimiento, y prospectivo, cómo lo ubico en el tiempo, le pongo una fecha en el horizonte. Curitiba, que es la ciudad latinoamericana mejor planeada, que se planeó para evitar ciertos errores que otras ciudades ya estaban cometiendo. Por allá en los años 70 se empiezan unos ejercicios importantes y son esos ejercicios de planificación que dijeron en el año 80 y tantos va a estar funcionando la etapa tal del sistema de transporte. En el año tal estará funcionando la planta de tratamiento de agua. Eso es planificación estratégica y prospectiva. Utilizó la información que tenía, estableció una ruta y le puso un punto de llegada con unos indicadores objetivamente medibles. O sea que le permitía hacer un seguimiento constante a los cumplimientos. Y de eso es que vamos a hablar más adelante en la segunda y tercera clase cuando hablemos de proyectos de desarrollo y hablemos de paquetes de trabajo y rutas de gestión de resultado, para cuando hablemos como tal en la gestión de proyectos con el profe Rivera, tengamos claro entonces cómo se hace para que estos proyectos se vuelvan una realidad en la ejecución. Pero hay otro tipo de ciudades, son la gran mayoría de las de nosotros, que ha querido seguir un modelo como el de Curitiba, pero con una condición, y es que ya se habían cometido todos los errores, ya existían todas las fallas, ya teníamos todo el problema, ya teníamos el trancón, el río contaminado, las laderas repobladas, tendríamos todas las dificultades. Las dificultades de ese urbanismo que nos dice que el 60% de la población del mundo será urbana y que ya está ahí. Y que eso nos va a demandar una cantidad de servicios. Y que eso nos está obligando a cambiar el concepto de la planificación del territorio. Porque hasta hace un tiempo la planificación tradicional nos decía especialicemos el territorio. En esta esquina, la rumba. En esta esquina, la industria. En esta esquina, el comercio. En esta esquina, el sector educativo. Y todo era separado. Y eso obligó a que la ciudad planificada así comenzara a generar una demanda de servicios de movilidad, de recreación, de que la gente tuviese que desplazarse. Hoy autores como Joan Clos y muchos otros nos plantean a través de Hábitat 3, venga, tenemos que recambiar el concepto y hablemos de ciudades más compactas, ciudades cercanas, ciudades de 15 minutos, que tú puedas salir y a los 15 minutos tengas el centro médico, la universidad, la unidad comercial, el parque infantil, el colegio, y es hacia allá donde vamos para poder hablar de sostenibilidad. Porque si tenemos este tipo de ciudades compactas y nuestros proyectos de desarrollo se enmarcan en fortalecer estos niveles de sostenibilidad, nos va a permitir disminuir la demanda en tiempos de transporte, que de hecho es uno de los principales problemas en contaminación ambiental y generadores de problemas de salud física y mental en nuestras ciudades, lo que son los trancones, el tráfico pesado, bueno, este tipo de cosas que disminuye además muchísimos tiempos de calidad de vida. Entonces, por eso ahorita les voy a mostrar un modelo de ciudad que, por ejemplo, ha sido catalogada como ciudad innovadora, pero que en alguna conversación real también nos hemos encontrado. Y por eso cité al inicio de esta presentación a la versión del Lefebvre de Derecho a la Ciudad, porque cuando comenzamos a vender el concepto de ciudad innovadora, que nos permite recoger esto que le hemos hablado de cómo pensamos la ciudad, dejamos de pensarla como la ciudad integral que estábamos viendo y la convertimos en un escaparate de ventas y empezamos a afectar la sostenibilidad y la reconversión que habíamos cambiado. Les voy a mostrar eso. No sé si hasta este punto alguien tiene alguna inquietud, pregunta. A ver, yo veo que van diciendo por aquí. Muy bien, Lourdes, con tu opinión de lo de la CEPAL. Ah, Lourdes, yo había leído por ahí el antico. Ahorita conversamos para buscar la manera de cómo organizamos tu entrada a Classroom, porque entiendo que no has podido ingresar. No sé si aquí hay alguna inquietud, algún comentario en este momento.
Muy bien, Bueno, entonces, el detalle exigido es bastante amplio, por lo que veo, por lo que voy entendiendo. Si no hay un detalle muy cuidadoso de todos los aspectos y todos los espacios que va a abarcar esta planificación, podría generarse un gran problema, ¿no? A largo plazo. definitivamente es que lo que hoy nos está invitando el mundo es que ya no planeamos gente para los edificios, sino edificios para la gente. Cuando hablamos de un concepto de urbanismo social y cuando vamos a proyectar una ciudad, entonces el problema que vamos a resolver no es la falta de un hospital, no. Hay unos problemas de atención médica, hay unas condiciones y unas deficiencias en la salud de una población y dentro de los procesos para resolverlo necesitamos construir un hospital o podría resolverse con una ambulancia muy rápida para que lo lleve a otro hospital. Pero si allí lo que tenemos que hacer es un hospital, vamos a generar una edificación para apoyar en la solución de una problemática específica. Esto nos lleva a entender, ya voy a Badir, esto nos lleva a entender que la planificación, dame un momento, Badir. Esto nos lleva a entender que la planificación se hace a una escala humana, o sea, se hace para resolver una problemática o para mejorar unas condiciones de calidad de vida de los seres humanos. Y cuando esto lo logramos entender, tenemos que hacer, la invitación es que tenemos que empezar a hacer una planificación ajustada a la persona. Y cuando la vamos a hacer ajustada a la persona, entonces nos tenemos que identificar una figura que un ser humano es de todos los tamaños, de todas las condiciones sexuales, de todos los gustos posibles y de todas las necesidades. Porque tenemos invidentes, pero tenemos personas con movilidad reducida por condiciones físicas, con movilidad reducida por condiciones mentales y que sale acompañado. Entonces mi ciudad tiene que estar planificada para satisfacer estas condiciones. Y todos mis proyectos, si mis proyectos van a incluir población o van a ser generados como proyectos para atender a una población o para satisfacer a la población, yo debo tener en cuenta la condición de la población que allí tengo. Y si usted hace un proyecto de desarrollo y ya usted sabe que en su territorio tiene el 5% de la población en situación de discapacidad, cualquier tipo de discapacidad, y usted hace un proyecto que no esté pensado para atender estas condiciones, tu proyecto o está siendo excluyente o está marcando o negándole una posibilidad de desarrollo lo de tu proyecto a un segmento de la población. Es por eso que se hace fundamental que la mirada sea tridimensional a lo ancho, a lo largo, a lo profundo y en un factor humano, que ahorita lo vamos a ver más en unos conceptos de pensamiento superior del territorio, como lo estamos empezando a planear y a pensar desde Onward territorial, desde Onward internacional en los diferentes modelos y qué es lo que está sucediendo hoy en el territorio en el que estamos. Badir, dale. Badir. ¿Ibas a hablar? Ah, claro, sí, ¿me escuchas? ¿Me escucha, Sí, profesor Aldemar? Perfecto. Profesor, estaba tomando conocimiento. ¿Puedo hablar un poco de mi proyecto? He tenido algunos problemas en la búsqueda de los insumos. Pero si es más un tema específico de tu proyecto, si quieres lo hablamos post clase y te brindamos una asesoría específica sobre eso. Porque sí, pero ahorita hay un problema de, por ejemplo, lo que mencionaba usted, el tema incluyente, es el tema de la informalidad. La informalidad es lo que está aquejando al Perú en lo que es la pandemia, porque la informalidad hace que, por ejemplo, no le puedan brindar, como yo considero que hubiera sido más loable y conveniente del gobernante como gerente de un país, que le entregue un préstamo universal a todos los ciudadanos. Entonces, por ejemplo, nosotros como proyectistas, en este caso como
instituciones en busca de una cooperación, tendríamos que ver también este fenómeno que existe hoy en día, de a qué nivel sociocultural va a llegar la cooperación y cómo podemos hacer, por ejemplo, de que una sociedad tan diferenciada como que es la de Perú, en sectores donde hay asentamientos humanos, en sectores donde, por ejemplo, que consideran que los valores de la gestión pública, por ejemplo, no lo toman en cuenta, ni siquiera el gobernante y a veces tampoco los ciudadanos. O sea, me refiero a que la política la política de gestión pública también debe estar dentro de nuestro enfoque, del proyecto y otras directrices que, por ejemplo, yo he visto que a nivel de la G20 y el Convenio de París que hablaba la doctora Báez, mencionaba que, si bien es cierto, lo que se está haciendo a nivel internacional con los jefes de gobierno, también se debería hacer a nivel regional, políticas de gobierno regional para que siga esa tendencia el gobernante entrante y se aplique un sistema de eleccionario mucho más efectivo. Eso, profesor. Muy bien. No, yo creo que hay unos elementos que son más de un tema de condición política de cada territorio que obliga a que en cada escenario se puedan construir algunos elementos y una generación de propuestas específicas. Porque bueno, hay allí unos conceptos que se pueden generar una dispersión un poco del tema que estamos tratando, pero sí va a ir que de manera particular podemos analizar, porque bueno, igual hay proyectos que no nos van a cambiar la realidad del todo, pero sí que nos pueden ayudar a ajustar o a mejorar algunas condiciones. Muy bien. Aldemar, Santiago. Hola. Sí. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenas noches con todos, profe. Buenas noches. Yo quiero que nos ayudes un poquito indicándonos cuál fue el mensaje que tú llevaste, en este caso a Puente Piedras, ¿verdad? La comunidad en Lima, ¿verdad? Sí. Sí. Quiero que nos indiques cuál fue el mensaje para que haya sido captado de una manera óptima en la población, porque hay que entender que muchas veces en Latinoamérica como que todavía no estamos tan preparados como para captar esos cambios, como para querer meternos en un cambio prospectivo, de querer mirar hacia el futuro. Entonces, sí me llama mucho la atención que, de acuerdo a lo que tú comentabas en tu presentación, decías que era una de las poblaciones mucho más, muy problemáticas, muy peligrosas, y ahora el giro que lo estás dando. Sí me interesaría saber cuál fue el mensaje con el que llegaste para que esas personas empiecen a empoderarse un poco más. Bueno, Santiago, ya te voy a contestar. Por aquí Julio tenía una inquietud. Julio. Hola, profesor. Hola, Ale. Y compañeros. Mira, y ahora el escenario es distinto. El escenario es distinto en el que estamos viviendo ahorita por esta pandemia, que una de las preocupaciones fundamentales es en nuestro país, el Ecuador, hemos reducido casi el 9%, menos 9% de los ingresos que tiene el Ecuador. Entonces es preocupante. Entonces el escenario, la perspectiva va a estar visionada en activar la economía, ¿no? De esas pequeñas empresas, de esos emprendedores, qué sé yo, darle mayor capital de trabajo. O sea, hablar de una forma global de cómo activar la economía local. La economía local, esos trabajos de esas microempresas, de esos trabajos de esos emprendedores, de la agricultura en sí, de producir alimentos para las ciudades, para todo el tipo, debe estar fundamentado específicamente dentro de un proyecto. Como vuelvo a repito, las realidades son distintas. Quizás antes había más las posibilidades de tener una visión más diversificada, pero ahora sí yo creo que lo puntual o lo específico sería reactivar la economía, una economía local más. Muy bien, Julio, mira, y para continuar en la presentación, porque es allí donde vamos. Y algunas cosas me voy a atrever a plantearlas
son un concepto personal. Algunas son un concepto personal y lo voy a aclarar, porque no comprometo allí a la organización, sino un concepto personal. Pero ya vamos a aclarar con las dos, una a lo que nos preguntó Santiago, y quiero dar una claridad sobre ese punto, Julio, porque de hecho yo soy de los que pienso que todo lo contrario. Hoy más que nunca, se estaría llamando a los gobiernos de todo nivel, inclusive a los gobiernos corporativos, a hacer una mejor estructura de planeación prospectiva. Porque si la planificación prospectiva hubiese sido el común denominador de nuestros gobiernos, estarían hoy mejores preparados para hacer una atención y una contención a este tipo de pandemias. Y te aseguro que en las condiciones del mundo, esta no va a ser la última pandemia que tengamos. De hecho, esta nos va a generar una serie de dificultades que se nos van a venir escalonadas, porque se nos va a venir una y yo no sé si lo alcancen a decretar porque esa no va a tener el mismo jefe de prensa que tuvo el coronavirus, porque creo que esta pandemia, si bien es peligrosa y afecta bastante el tema de la salud, ha tenido mejor jefe de prensa que otros tipos de virus y otros tipos de situaciones de crisis. Pero se nos viene una que es el tema de la salud mental, generada por esta misma pandemia. La cantidad de gentes, dadas estas condiciones de cuarentena, van a detonar muchos tipos de dificultades dentro de su salud mental, y eso no se está midiendo. Como debe ser. Y el tema de lo económico va a detonar, además de lo económico, en un tema mental muy fuerte y en otros tipos de problemas, sin contar los que pudieran estar muriendo de hambre. Entonces allí, pero me voy a atrever a hacer unos planteamientos en las próximas diapositivas sobre eso que nos permita conceptualizar. Y Santiago, te voy a dar la respuesta en la siguiente información. Pero quería primero generar una claridad, porque yo ahorita cometí un garrafal error cuando mencioné el presidente de los Estados Unidos y dije Ronald Reagan, cuando realmente de a quien me estaba refiriendo era de Harry Truman, que fue el presidente en 1945 post Segunda Guerra Mundial, que fue el generador del proyecto de Alianza para el Progreso. Quería generar esa corrección. Muy bien, vamos a compartir nuevamente pantalla y vamos a seguir en este proceso. Y dice lo siguiente. Dentro de esta estructura, dentro de esto que nosotros queríamos desarrollar, ¿se está viendo la pantalla? La diapositiva. Sí. Ok. Se ve, sí, se ve. Muy bien. Nosotros encontramos un modelo, o uno de tantos modelos importantes, y obviamente por ser de mi casa, lo hablo y hablamos de Medellín y de Antioquia. En esta imagen nos encontramos varios conceptos, y es las gráficas, la fotografía de una nueva ciudad, la fotografía de una ciudad que estéticamente se ha modificado, no ha solucionado todos sus problemas, pero aquí en toda la mitad nos estamos encontrando unas estadísticas. Estas estadísticas que se ven en este cuadro son las estadísticas del histórico de homicidios del área metropolitana de Medellín, o sea, los 10 municipios, desde los años 80 hasta el 2014, y como podrán ustedes observar, picos de 7.273 homicidios en años como 1991, cuando nació el tren metropolitano que salió, picos de 5.000 y 6.000 homicidios. Y como pueden observar, fueron al menos 25 años o más en los que nunca la tasa de homicidios bajó de 1.000 en este territorio. Y a esa tasa de homicidios estaba sumado los temas del narcotráfico,
la informalidad y una serie de más problemas que tenían que ver con su transporte, con una ciudad desintegrada en su término metropolitano a pesar de tener una estructura. Pero además todo este cambio, el tranvía, el tren eléctrico, la modernización de la ciudad, la recuperación de su río, todos estos espacios, todas estas condiciones de planificación, igualmente nacieron justamente en estas mismas épocas. Ahí, en ese espacio de tiempo, justo cuando la ciudad de Medellín se estaba consumiendo dentro de ella misma, entre las guerras del narcotráfico, las milicias urbanas, los paramilitares, las luchas de territorio con las demás guerrillas, FARC, ELN, EPL. Al mismo tiempo, la ciudad, mientras se estaba matando entre ella misma, al mismo tiempo se estaba planeando. Al mismo tiempo, en 1985 empezaron a salir el Plan Estratégico de Medellín y su área metropolitana como una propuesta, todavía no como un documento real, o ese plan prospectivo, uno de los que les dejé en la carpeta, de Antioquia, la mejor esquina de América en el 2020, empezó a gestarse como una idea, solo como una idea en este año, en 1985. Desde 1985 vino a formarse realmente como un documento ley en el año 2002, que ganó el tema de la ordenanza departamental. Sin embargo, durante todo este tiempo, como documento de planificación, los gobernantes lo fueron asumiendo y le fueron dando una secuencia. ¿Por qué citarla? Porque estas cifras nos pusieron por 30 años como la ciudad más violenta del mundo, y en 2014, fruto de una secuencia de este tipo de procesos de planificación e intervenciones urbanas, recibió nombramientos como la ciudad más innovadora del mundo, los mejores temas de modernidad. Y allí efectivamente se nos presentaban una serie de informaciones de planificación de la ciudad dentro del contexto, que nos decía cómo, se me perdió aquí una información, que nos planteaba efectivamente cómo si era posible generar una serie de cambios dentro de unas ciudades, cómo si era posible corregir unos errores que ya se habían cometido. Y es que entre los años 70 hasta 2000 algo, nuestro país vivía el tema de las guerras de guerrillas, pero antes había tenido otro tipo de guerras internas, las baraneras, pero al mismo tiempo tenía desarrollos empresariales que fueran muy importantes. Pero estas décadas que aquí mencionamos fueron bastante difíciles para nuestro país en general. Entonces, plantear esto un poco, denme un segundo. Ok. Plantear de esto un poco era muy importante, o era necesario definitivamente, porque era mostrar que sí era posible generar un planteamiento de una nueva ciudad. Quiero citar algo ahí. Hoy esta ciudad, la más innovadora del mundo, tiene en el año 2 periodos en el que durante 4 meses vive unos graves problemas de contaminación ambiental. Y es porque en ese ejercicio de innovación que generó una plusvalía muy importante a su suelo y una nueva generación de valores, excedió, no sé, la capacidad de poder de algunos elementos de gobierno, permitiendo construcciones donde no deberían existir. Y esto generando diversos problemas en los microclimas de ese valle metropolitano, que hoy está nuevamente la ciudad
teniendo que pensar cómo se reinventa y cómo resuelve este tipo de problemas, porque podría estar cometiendo un grave crimen con una ciudad que logra recuperarse de una manera, pero que ya podría no estar matando a sus ciudadanos a bala, sino a base de smog y de problemas de contaminación. Y que eso nos obliga a que tenemos que irlo pensando. Y que efectivamente la planificación, cuando empezamos a ver, solucionamos transporte, el metro nos vuelve muy sostenible, energías renovables, y se nos olvidó que meter edificios de 25 y 30 pisos en las laderas del poblado o en las zonas del Robledo para reubicar gente con necesidad, que era una decisión muy loable, pero efectivamente estaba tirando para atrás y reversando todas las decisiones de una ciudad que quería hacerse sostenible. Estos son los modelos que nos obligan a pensar una planificación en una estructura de un modelo prospectivo que fuese bastante importante, bastante trascendental, y que tiene que tener todos los factores en cuenta. Yo voy a avanzar en unos conceptos porque esto nos va a permitir en las otras 3 clases hacer un ejercicio práctico, tanto en la estructura prospectiva general como de un territorio para que tengamos un modelo, y en la primera base de la formulación de proyectos en PMI, y por eso me voy a atrever a compartirla aquí. Un par de cositas puntuales. Aquí en Puente Piedra las cosas tienen que cambiar sí o sí, desde la zona norte, la zona sur, la zona centro, todo el distrito de Puente Piedra, visionar que podamos ser mejores ciudadanos, pero sobre todo construir ciudad. Y sentirnos orgullosos de vivir aquí. Buenas, soy Ana María Cruz Maguiña, soy de la Asociación Los Jardines de Puente Piedra. Me siento feliz de ver cómo mi alcalde prioriza la planificación de nuestro distrito, ¿no? Y yo me sumo a ello. Mi nombre es Carlos Osorio Cormán, soy vecino del Señor de los Milagros. Mi visión es que mi distrito se convierta en una ciudad moderno y más ecológico. Hola, soy James, soy de Loma de Zapayal y estoy planificando mi distrito para el 2050 porque quiero más seguridad en mi distrito y oportunidades para todos. Y yo creo que además esta visión va a permitir que vuestros hijos puedan sentirse orgullosos de ser puentepedrinos. Yo me siento orgullosísimo de haber nacido aquí, de haber crecido aquí. Un proyecto integrado de planear hacia el 2050 este distrito, que será ordenado, seguro, limpio, moderno y que le apostará a una construcción de familias felices. Soy Jesús García Donaire del Asentamiento Humano La Florida. Estoy en este taller planificando mi distrito al 2050 para una calidad de vida para mis hijos, mis nietos, mis vecinos. Vamos a construir un Puente Piedra, no solamente en 2050, sino pensando en todo. Puente Piedra por buen camino. 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 Felicitaciones, Aldemar, muy buen video. Yo conozco Puente Piedra y estuve presente, si me permite, en un evento que estuvo el embajador de Israel para aplicar un modelo de cooperación para disminuir la tasa delincuencial e incentivar lo que es los valores de liderazgo en cada ciudadano, un modelo que se aplica en Israel y que se está ya generando en Puente Piedra. El alcalde joven
muy capaz, muy visionario y que yo lo veo con un gran potencial ese distrito. Te felicito, Aldemar, muy buena labor, qué excelente trabajo. Bueno, David, gracias. Pero la verdad, yo nada tengo que ver. Solo soy un articulador de ideas, porque finalmente es la construcción, como la vieron ahí, de los ciudadanos, con una orientación política importante. Onward Internacional está apostándole a un proyecto simplemente como facilitador, cooperante en un proceso de construcción. Aquí solo estamos haciendo una construcción de ideas. Claro está que si en sus territorios desean hacer un modelo de planificación, con todo gusto contáctense con Onward Internacional, que allá vamos a hacerlo. Pero es claro que esto es una construcción y con esto quiero empezar a generar dos respuestas. Las dos preguntas ahora. Una es que, ¿cómo lo hicimos? Primero es que esto no se ha hecho. Esto es un proceso en construcción. Apenas va. Lo segundo es que efectivamente no es nosotros hacer entender a los ciudadanos, sino entender nosotros que los ciudadanos son los expertos, porque ellos son los que viven el día a día los territorios. El ciudadano es el que sabe por dónde cuando llueve el agua escorrentía inunda la calle. El ciudadano es el que sabe a qué hora se arma el trancón o el tráfico pesado en la vía y por qué. El ciudadano es aquel que todos los días está tragando respirando el polvo de la calle y es el que está claramente sufriendo las dificultades. El ciudadano es el que diariamente está viviendo sus problemas de falta de servicios básicos, de mala calidad del agua o de inseguridad. El ciudadano es el que a diario lo está viviendo y a veces pareciera que algunas ciudades van planeadas como si fueran en un globito de alguien que no conoce la dinámica real del territorio. Y, por ejemplo, plantean una ciclorruta atravesando una vía principal por la que nadie montaría en esa ciclorruta en bicicleta porque sería un peligro. Para diseñar la ciclorruta hay que estar allí en la ciudad y entender por dónde los ciudadanos se movilizan. ¿Cómo puedo generar este tipo de conexiones? Entonces, esa es la primera respuesta a quien planteaba cómo lo hicimos o cómo lo estamos haciendo, y ha sido generar una estructura y llegar a los ciudadanos y empezar a plantearle a los ciudadanos cuál es esa ciudad posible que se está realizando. La pregunta, por ejemplo, entonces ahí, Santiago, es ese proceso, cómo hacemos un ejercicio de sensibilización y los involucramos, y aquí vamos en parte de esta propuesta integral que se ha construido con el directorio de Onward International, con las diferentes experiencias, las de Argentina, las de Brasil, las de Ecuador, las mismas de Perú, con cada una de esas experiencias y lo que Onward ha recorrido en los 18 años por el resto del mundo dentro de las experiencias exitosas, y es como planteamos una propuesta integral. Hablamos de pensamiento complejo, de planeación estratégica, de perspectiva territorial, que eso nos obliga a tres grandes campos de acción: el territorio de los ciudadanos, el territorio de los individuos, el territorio del componente biofísico, el territorio mineral, pero el territorio en sí, que tiene una identidad, una cultura, unas costumbres, unas vivencias, una huella, una experiencia. Otro público objetivo es la sociedad, como organismos sociales, como empresas, como sector productivo, como organizaciones educativas, como organizaciones religiosas, como sociedades de producción, como sociedades de gobierno. Y el otro es la persona como individuo y la persona como colectivo. Entonces, si nosotros mezclamos esos tres elementos del primer eje, lo complejo, lo estratégico y lo prospectivo, en la persona, en la sociedad y en el territorio, estamos aprendiendo a entender una sociedad integral y le construimos un modelo, una agenda política, una agenda programática y una agenda mediática. Y cuando hablamos de esto, ¿a qué nos estamos refiriendo? En la agenda política está todo el ideal, la cultura, la religión, esto que es supraestructural, que nos moviliza, que nos genera unas condiciones hacia donde vamos, el ideal de gobierno,
nuestras culturas religiosas, nuestras culturas ancestrales, las cuales tenemos que identificar claramente. Y pues espero no cometer un error porque no conozco, pero imagínense que a mí me inviten a planear algo en Argentina y yo llegue diciendo que comer carne es un error. Pues de entrada ya llegué grave a Argentina, ¿cierto? Cuando dentro de su costumbre está la mejor preparación de carne. Pero posiblemente podría llegar a una ciudad donde comer carne sea una defecio. Y si yo digo preparo un trozo de carne, me sacan. Cuando yo entiendo esto, estoy entendiendo el territorio al que voy y eso es lo más mínimo, porque eso me permite leer el ciudadano y su relación con la ciudad, leer a la persona y la relación con su entorno y con sus sueños. Esa es la identificación de una agenda política. Y una agenda programática es como ese ideal, yo lo llevo a un programa, lo estructuro en un proyecto concretamente y lo vuelvo un modelo que voy a ejecutar. Y cuando hablo de una agenda mediática, es cómo voy a comunicar estos dos componentes. Este componente político y programático, cómo lo voy a comunicar a este territorio. A los dos clientes que tengo, al cliente interno que son los de mi organización o de mi grupo o de mi equipo o de mi gobierno, y al cliente externo que es a quien se lo voy a construir, a los usuarios, al que me lo va a financiar, al que me lo va a promocionar. Hoy la pandemia tiene un gran jefe de prensa en el tema mediático y aunque hayan 7 veces más muertes por feminicidio o hayan más muertes por aborto o hayan más muertes por dengue, pues hoy nuestra gran problemática sigue siendo el coronavirus. Y más para tapar algunos elementos en el que es que ya hay vacunas para el dengue y lo que no podemos decir es que tenemos nuestros gobiernos quedaron al descubierto y no el gobierno actual, no. En general el sistema quedó al descubierto de no haber estado haciendo las inversiones necesarias en los campos necesarios en el tiempo necesario. Es lo que va quedando en un ejercicio descubierto. Y si esto se hiciera en un modelo de planificación, es lo que nos permitiría empezar a resolver una serie de problemas. Y para responderle a Julio, pasa lo siguiente, y me voy a ubicar en la posición del padre de familia que tiene hijos, y sus hijos le dicen que quieren estudiar y que quieren ser cuando grandes. Y el papá se sienta en su conversación y le pregunta, mijo, ¿usted qué quiere estudiar? Y el uno le dice que quiere ser médico, el otro ingeniero, el otro astronauta. Por decirlo así, comiencen a sumar cuánto pueden costar esas carreras si las encontraran en una universidad pública, pero al mismo tiempo el papá tiene que pensar que mientras le está preguntando qué quiere ser cuando sea grande, en ese mismo momento tiene que estarse solucionando qué le va a dar de comida a las 7 de la noche. Entonces, si hoy nuestros gobiernos se dedican a pensar solo cómo van a recuperar la economía y olvidan cómo vamos a solventar una ciudad que necesita más investigadores, que necesita más formación, que necesita más capacidad instalada en el tema de la salud, en el tema de la educación, en los modelos de desarrollo, pues simplemente la próxima gripa nos va a cobrar el doble o el triple de muertos y de los problemas económicos. Hoy, pensar en resolver el problema económico no nos puede alejar de la necesidad de proyectar realmente el futuro que se les tiene que dar a las ciudades. Y los gobiernos y los que se han hecho elegir como gobiernos tienen que estar en esa capacidad definitiva de leer el territorio a lo ancho, a lo lejos, a lo profundo y en el factor humano, porque es esa la responsabilidad. El Perú tiene un plan estratégico al 2050. Costa Rica tiene un plan estratégico al 2050. Antioquia tiene un plan al 2050. Todo el mundo tiene un plan al 2030. Si no seguimos la estructura de ese plan y atendemos esta contingencia, como cuando el que sufre un accidente atiende el accidente, pero al mismo tiempo sigue su estructura de vida, tiene que llevarla hacia adelante. Y por eso no nos podemos dejar desviar. Esta propuesta integral de modelo de planificación
ese complejo estratégico y prospectivo. Entonces, en lo complejo entendemos todo el tema de la humanidad, de las emociones, de los sueños, de nuestra visión de conectarnos, a unos de aislarnos en temas de globalización, lo que pensamos, lo que sentimos, las frustraciones, las violencias que hemos vivido. Mujeres que han sido violentadas y se convierten en científicas, y mujeres que han sido violentadas y terminan, no sé, en un psiquiátrico, en trabajo sexual. Son dos tipos de comportamientos humanos. Y utilizo el de la mujer, pero pasa igual con la mujer, con el hombre, con todos los seres humanos en cada uno de los problemas. A algunos les detona una acción, a otros otra. Eso lo tenemos que entender desde la forma de planificar una ciudad, desde la forma de planificar un territorio, incluso en la forma de construir un sueño empresarial que lo vamos a convertir en un legado. Lo estratégico son esa historia, esos datos, esos hechos, esos elementos tangibles que nos dan unas valoraciones reales y que nos permiten intercambiar. Bien lo decía Badir, Puente Piedra hace un año inició el proyecto con apoyo de Onward Internacional y de la Embajada de Israel, el programa Ciudad Sin Violencia de Israel. Y en un año le dio la vuelta y dejó de ser el municipio más violento del Perú. Dejó de serlo y logró comenzar a conquistar un tema de confianza. Los problemas de fondo no se han resuelto, pero la comunidad ganó unos temas de confianza a partir de unos actores que tenían que ver un poco con la intuición, con el dato estratégico y con la relación de lo humano, de cuál era el nivel de la importancia. Y lo prospectivo, que definitivamente son esos objetivos, esas metas, esos horizontes, ese fin que nos ubica y que nos ubica en la historia. Hoy los puentepedrinos, incluso no son puentepedrinos, los que han venido y han llegado a este territorio, están empezando a conocer que aquí había historia de más de 10.000 años, que aquí a los 200 años antes de Cristo se sentaron tribus collíes y que parte de lo que encuentran allí es parte de esa historia, que su ruta panamericana norte forma parte de los 30.000 kilómetros del Capañano, camino de los incas, que recorrieron por toda América y que forman parte de esa historia, o sea que fueron importantes. Cuando yo recupero esos modelos de importancia de cada territorio, cuando yo me puedo ir a la provincia de Pastaza y entiendo que hay un pulmón gigante de producción de aire limpio para el Ecuador allí, o cuando lo hago aquí mismo en Oxapampa y entiendo que hay unos niveles de importancia y que eso le genera un alimento al ego del ser humano y lo ubica en un territorio, en un modelo de importancia. Esto se vuelve un ejercicio muy complejo, que pareciera ser bastante difícil, pero en las clases siguientes vamos a ver que es más desde la lógica de solo pensar como humanos, no querer pensar distinto, sino pensar como humanos y entendernos como tal, y pasar a una forma de conversación donde nos integramos desde todos los modelos de conocimiento, donde todos somos importantes para generar una planeación de futuro, y esa planeación de futuro arrancó ayer, con eso que ya empezamos a construir desde antes. Y eso funciona. Y la planeación prospectiva no es solo esa planeación de 10, de 20, de 30 años. Hay planeación prospectiva que simplemente es identificar estos cambios que se van a generar. Yo cito algunos ejemplos, como los de Itagüí, porque tuve la oportunidad de haber construido el plan de desarrollo anterior de Itagüí en Antioquia, donde la situación económica del municipio no era la mejor, pero logró hacer grandes inversiones por gestión, por haberse atrevido a identificar los tipos de proyectos y que lo conectaran con esa entidad metropolitana y nuevamente recuperar sus liderazgos. Pensar en los ciudadanos como ciudadanos felices, articuladores de una sociedad que le permitía visionar un desarrollo. Hoy, en un proceso consecutivo, Itagüí sigue saliendo adelante, sigue cambiando su estructura y comienza a lograr que los ciudadanos que no tenían sentido de pertenencia por su territorio, hoy comiencen a sentirse orgullosos de pertenecer a la ciudad. Y cuando hablo de esto es que, y lo voy a decir para un elemento
de identificación. En algún momento el ciudadano itagüiseño salía de su ciudad, iba en la moto, iba el casco en la mano o sin amarrar. Si llevaba una basura lo tiraba ahí en cualquier calle de la ciudad. Si pasaba un semáforo en rojo se lo pasaba. Pero cuando llegaba a la ciudad vecina, se ponía el casco, se lo amarraba. Si tenía una basura, la botaba en un tacho de basura y la cuidaba distinto. A pesar de que él era de otra, cuando llegaba a su ciudad vecina la cuidaba y allá había un sentido de que esta hay que cuidarla. Y eso es porque era el sentido de pertenencia. Era donde yo llego y habito un lugar en el que no me siento dueño. ¿Cómo esa reconstrucción de la historia y hacer sentir propio a todo el que llega te comienza a generar o a generarle un lugar en la historia a cada persona en la ciudad donde está? Y cómo él es constructor de eso. 3 administraciones lleva Itagüí bajo ese mismo concepto y hoy ha logrado un amor por su territorio y una transformación interna a una de las ciudades más densamente pobladas, yo diría que en el mundo, porque son cerca de 300.000 habitantes en 17 kilómetros cuadrados, para que ustedes se lo imaginen. Y cerrar con esta información para que nuevamente hablamos un tema de conversación, es porque yo soy plenamente convencido de que definitivamente la planeación estratégica prospectiva, vista a lo lejos, a lo ancho, a lo profundo, en factor humano, definitivamente son los elementos necesarios hoy para lograr generar un proceso de transformación de ciudad. En cualquier ciudad, porque esto no es copiar un modelo de Medellín y voy y lo pongo en tal ciudad, en Imbabura, en Quito, no. Es estos elementos que me permitan estudiar la realidad de ese territorio, las necesidades y los sueños de sus ciudadanos, el inconsciente colectivo de ese territorio y sobre este hacer una construcción de soluciones con ellos, con los expertos. A veces los de afuera solo llegamos a ayudarles a armar el rompecabezas que ya lo tienen ahí listo, pero el ciudadano es el experto y si la construcción es con él, va a ser fundamental. Esto es clave y así lo estamos logrando. Entonces ahí, y espero haber respondido esas 2 inquietudes, tanto la de Santiago como la de Julio. Uno en Santiago, cómo lo hemos ido logrando, y la de Julio, cómo definitivamente no nos podemos perder el foco. La pandemia no nos puede hacer enceguecer. No, nos tiene que seguir marcando un horizonte. Y por eso la gestión de crisis en cada territorio debe ser ajustado, incluso en un modelo de planificación prospectiva, desde la realidad del territorio, no de otra forma. ¿Preguntas en este momento? Excelente, muchas gracias. Sumamente claro lo que me acabas de explicar. Gracias, de verdad. Y felicitaciones, desde luego. Perfecto. Muy bien, profe. Agradezco esa visión. Solo una pregunta tengo ahí. En cuestión de esto de lo social, a mí se me lleva bastante la inquietud, porque llegar a la gente es bien difícil. Llegar a la gente, tratar con ellos y trasladar, como usted dice, unir. Eso, ¿por qué le digo esto? Porque el nivel de corrupción de los gobernantes está elevándose. Y es un problema que nos ha generado a todos nosotros como gobiernos locales. Les comento porque nosotros trabajamos como gobierno local. Entonces, el nivel de corrupción no permite que el ciudadano común ya tenga crea en las personas, o sea, tenga esa confianza como lo tenía antes. O sea, y eso es bien difícil lograr acortar esa brecha. Entonces, usted con su experiencia, ¿me podría ayudar en eso, profesor? Mira, ahí hay un tema que es importante. El ciudadano ha sido difícil siempre y el gobernante ha sido difícil siempre. Ese ha sido el discurso. Ese ha sido siempre el discurso. Es que los empresarios no colaboran, dice el gobierno. Es que el gobierno no colabora, dicen los empresarios. Es que es imposible entrar a una urbanización privada. La urbanización privada es que nunca nos han buscado.
Hay un grave problema en el ejercicio de comunicación y en lo que pensamos, pero es real. Hay una pérdida de confianza. Sin embargo, el gobernante está porque una comunidad lo eligió. Eso quiere decir que alguien confió en él. Si partimos desde allí, cambiamos nuestro chip, como lo dice el profe Ronald Salazar, si nosotros cambiamos nuestro chip y obvio, establecemos estrategias. Hombre, el alcalde de Puente Piedra primero fue y aprendió. De la mano de Onward estuvo en Israel, estuvo en Ámsterdam, en Curitiba, en Medellín, y primero vio un concepto. Luego, bueno, gracias a Dios, lo digo por mí, me invitaron a mí, pero buscó una persona que salía del contexto del territorio, pero lo traía él y lo presentaba para empezar a hacer una construcción. Y yo a todos les decía, venga, vamos a construir un plan que efectivamente se está construyendo un documento que al final va a ser refrendado por todos, incluso por los partidos políticos que no son de gobierno, para que eso se pueda convertir en una carta de navegación, pero eso es parte de las clases que siguen. Pero la realidad es que es generar la conversación. Hay que retomar la confianza porque el ciudadano está necesitado de proyectar su ciudad. ¿Vieron en el video adultos mayores, jóvenes y niños? Todos están pensando en un modelo y están creyendo que es posible. Nosotros les trajimos el modelo de Medellín. En Medellín no creíamos que era posible. Cuando se estaba planeando, se estaba haciendo algo del plan estratégico de Medellín y su área metropolitana en 1995, íbamos a un taller en alguno de los lugares. Yo era miembro de un grupo juvenil, formaba parte de un grupo juvenil, no era de planificación ni nada, formaba parte de un grupo juvenil y como comunidad activa me invitaron a pensar ese plan del 2020, era una de la comunidad consultada. Y en el camino cuando íbamos, estalló un carro bomba cerca, en una estación de policía, pero era cerca del lugar para donde íbamos, y algunas de las personas que eran convocadas al evento ya iban llegando y murieron. En ese momento, y lo pensé y es una experiencia personal, llegamos a decir, ¿cómo nos están pidiendo que planeemos al 2020 cuando nos están matando así? Cuando nos estamos matando así. Pero hoy, ese plan de 2020 que pensó un túnel que conectaba el centro de Medellín con Urabá, o sea, la costa, en 4 horas, que hoy recorrerlo se demora 12, y ya están construyendo el puente, el túnel, ya está en construcción la central hidroeléctrica, ya hay toda una recuperación de ese tipo de proyectos que creíamos que no se iban a ver. Ya estamos cumpliendo más de 25 años con el tren funcionando, con 6 metrocables, con una cantidad de cosas que pensábamos que era imposible. Pero la comunidad siempre, así sean poquitos, usted no necesita que si en su ciudad son 100.000, salgan los 100.000. Si le salieron 1.000, hágalo de las grandes encuestadoras. O sea, es una muestra. Y con esa muestra de confianza, cúmplales y genere un resultado en esa muestra de confianza. Hágalos entender que ellos forman parte de esa transformación. Conviértalos en cuidadores de esa transformación. Integren, eso es cooperación. Además, convóquelos a cooperar a la iglesia, al colegio, a la universidad, al mercado, a la junta de vecinos. Hágalos formar parte de ese proceso y que se apropien y apadrinen ese modelo de desarrollo. Que sean los encargados de hacer veeduría que el gobierno que entra siga cumpliendo con eso que ellos han planeado. Si usted se lo vende así y no se lo vende solo como una mera propuesta politiquera o proselitista del momento, usted logra hacer un buen ejercicio. Y es lo primero, es dar la estrategia al cambio. Pero lo mejor que te puedo decir, Julio, lo mejor que puedes hacer es que contrátenos a los de Howard, que nosotros vamos y le hacemos el trabajo. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna otra? Sí, Aldemar. María Belén. Gracias.
tengo la inquietud en cómo esto, nosotros acá a nivel de Ecuador, y no sé, me imagino que de igual forma en otros países también, pero acá nos manejamos a través del Plan de Ordenamiento Territorial, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, los PDIOT. Entonces, y ahora estamos en plena actualización. Entonces, en teoría es un barrido total del cantón y los posibles proyectos que se pueden suscitar para satisfacer las necesidades que se presentan. Ahora bien, con esta planificación, ¿cómo se puede integrar? Porque estamos en ese justo momento atravesándolo. ¿Cómo se puede integrar la planificación estratégica prospectiva para que combine con el PDIOT, esta planificación que los municipios ya están, algunos ya la entregaron y ya está inamovible, y otros que, bueno, aún la estamos desarrollando o han contratado consultorías para que las desarrollen? Pero ¿cómo se puede hacer este enlace? Porque pueda que exista no, pero ya tenemos nuestra planificación, ya está hecha. Eso nos decían aquí, y le voy a generar dos paralelos. En Colombia existe el programa de gobierno que presenta el candidato cuando quiere ser alcalde. Cuando se elige como alcalde o como gobernador, presenta un plan de desarrollo basado en ese programa de gobierno y nuevamente pasa un modelo de aprobación, y esto es por 4 años. Pero este plan de desarrollo es el método de implementación de la planificación de largo alcance. En Colombia, además, existe el plan de desarrollo territorial, que es a 12 años, o sea, 3 periodos, que su funcionalidad es ordenar el territorio como tal, ordenar el territorio y los usos del suelo del territorio y lo que allí se puede evidenciar. Y ahora los planes estratégicos o sectoriales o integrales que no son de obligatoria formulación, pero que si se formulan pueden hacerse. Y además ya se ha permitido y se está trabajando los planes de ordenamiento del territorio a nivel de región y a nivel de subregión, o sea, por esquemas asociativos. Aquí en Perú existe el plan de desarrollo concertado, que es el de más largo plazo, que es el del ordenamiento territorial. Está el plan de desarrollo urbano, que es el que acomoda y unifica el tema del desarrollo como tal del territorio. Y está la propuesta de gobierno, que es la que se presenta a nivel de cada gobierno. Más o menos, con nombres distintos, hay unas estructuras de planificación igual. Pero todos nuestros países, todos los que estamos hablando, han tomado dentro de sus principios y dentro de sus cartas fundamentales elementos que utilizan, uno, la descentralización, y mencionan dentro de sus procesos la planificación prospectiva como insumo. Entonces, Ecuador no le dice a ningún municipio, usted está obligado a hacer un plan de desarrollo a 30 años, como el que estamos haciendo aquí. Pero si usted lo hace, no tiene problema. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros con este proyecto? Que el modelo de 2050 de Puente Piedra es algo diferente al que se hizo en Antioquia. ¿Qué es lo diferente? Nuestro modelo de planificación está recogiendo el plan de desarrollo urbano, que puede ser hasta 20 años, aquí está 12, está recogiendo el plan de desarrollo, está recogiendo el programa de gobierno y el plan de desarrollo concertado integral. Pero además tiene como base la planificación de país, porque el Perú tiene una visión al 2050. Entonces nosotros estamos incluyendo todos esos actores. ¿Qué quiere decir? Si tú haces un plan estratégico prospectivo que recoja el plan de desarrollo territorial, que recoja además un plan de políticas públicas, todo en esto mismo vas a poner a conversar las estructuras de planeación, que así debe ser. Porque es que este plan territorial te dice, te está pidiendo dónde vas a construir el hospital, dónde vas a construir la escuela, dónde vas a hacer la vía, dónde va la zona deportiva, qué zonas puedes determinar para residuos peligrosos, pero en clave de qué estás planeando ese modelo de ciudad. Y es ahí donde entra el modelo estratégico prospectivo. ¿En clave de qué? En clave de lo humano. Y entonces, ¿cuál es el modelo de ciudad que vamos a definir? Y entonces, ese plan de desarrollo territorial, que será ¿cuántos años? ¿A 10 o a 12? 10. A 10 años,
va a ser la primera etapa de implementación de ese plan estratégico general prospectivo, de esa visión de ciudad o de provincia que quieras realizar. Es ponerlos a conversar, es utilizar la estructura. Algunos nombres cambian, pero se ajustan dentro de los modelos de estructura y pensar ese territorio hacia allá, porque eso sí es parte fundamental de establecer esa visión. Chévere, gracias, Aldemar. Quería acotar algo, profe. Nosotros en Ecuador acá nos manejamos, estamos manejando en la institución pública la articulación de estos planes. Nosotros comenzamos con un plan operativo anual, de ahí con un plan plurianual y de ahí con un plan de desarrollo de ordenamiento territorial. Estos de aquí están articulados a la ODC, al Objetivo de Desarrollo Sostenible. Así nos venimos nosotros en las instituciones públicas operando. Eso no más quería decir. Muy bien. Vea, ahí en lo que ya hay en el Classroom hay varios de los insumos y la presentación. En la siguiente clase vamos a empezar a tocar eso. ¿Cómo construimos, cómo articulamos algunos modelos de plantillas? Y va a ser parte de un ejercicio que vamos a hacer al interior de este curso, porque la idea es que lo hagamos así, tangible, que lo podamos vivir, incluso para que los que además son parte de los docentes y de los que tienen experiencia, nos podamos estructurar, imbuir dentro del curso y ayudemos a construir este modelo, porque es una propuesta a la que efectivamente nosotros le vamos realizando y hay una claridad de que da algunos resultados. Y dentro de los principales resultados es que el ciudadano deja de ser ajeno a su transformación y se vuelve parte integral. El éxito de Medellín fue coger a los muchachos que formaban parte de los combos o que estaban cercanos a esta situación, a estas comunidades, gente que podría tener 15 años y no conocer el centro de la ciudad, y los empezaron a contactar para decirles que les iban a hacer una cabina que volaba para llevarlos al centro. Y ellos se convirtieron en los defensores del proceso y empezaron a entenderlo y a conocer una nueva ciudad, a abrir sus perspectivas. Entonces hay que incluirlos. Por difícil que nos parezca el ciudadano, nosotros nos tenemos que quitar ese chip, nos tenemos que deshacer de ese tipo de preconceptos y entrar a hacer una estructura de planificación. Son las 9:50. Vamos a terminar nuestro entorno de clase de hoy. Los que no han respondido el cuestionario, se los agradezco que lo respondan. En la próxima clase, que es el próximo miércoles, o sea que tienen casi una media semana, para que puedan pegar una miradita sobre todos los textos principales, porque ya en la siguiente clase, con las diapositivas y los conceptos que faltan, vamos a empezar a hacer más un ejercicio de trabajo práctico sobre la prospectiva y luego sobre los proyectos de desarrollo. No olviden el 9 de junio y en el link que les mandaron al grupo de WhatsApp, inscribirse a este seminario virtual donde vamos a tener al profe Jorge Luis, Acacio, Taniguchi y al profe desde Estados Unidos, hablando sobre precisamente ese desarrollo de ciudad o ese modelo de ciudad que debemos plantearnos desde pospandemia y realmente en lo que nos tenemos que preparar más adelante. Les quiero agradecer a todos, no veo aquí más inquietudes, en esencia muchísimas gracias, no sé si alguna inquietud final y si no, a descansar. Profesor Aldemar, yo me voy a quedar, ¿verdad?, para conversar con usted, me dijo que el final. Perfecto. Ok, gracias. Gracias, Gabriela, por tu comentario. Y al profe Ronald. Bueno, entonces a todos, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Péguenle en una Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias a todos. Ok, muchas gracias. Quiero Sí, felicitar profe. al profesor Aldemar porque es un tema tan importante que él abordó y su capacidad de síntesis para poder terminar en hora, así que sé de lo que se trata esto y quiero felicitarlo públicamente al profesor Aldemar porque abordó muchos temas que muchas veces llevan
muchas más horas como para poder hacerle explicar a gente que a lo mejor no tiene práctica en este ejercicio. Así que muy bien, profe. No, usted, profe, muchísimas gracias por la deferencia y por haberme aguantado esas 2 horitas. No, al contrario. Uno siempre está refrescando ideas y brotan otras que son de utilidad para todos. Sí. Muchas gracias. Bueno, a todos de nuevo, muchísimas gracias. Buenas noches. Dale, chao. Buenas noches, gracias. Buen fin de semana. Ok, Igual chao. para Sí, todos. igualmente, que lo disfruten. A seguir cuidándonos, a seguir No pasen cuidándose y mucho. respetando las reglas. Ok. Listo. Va a ir, nos conversamos vía WhatsApp. Una videollamada vía WhatsApp, ¿vale? ¿Se puede? Sí, más fácil. Ya te ubico en el celular. Háblame ahí por el interno y nos hacemos una videollamada que es más fácil. Ya, a ver. Porque está grabando aquí, ¿vale? No tengo megas, creo, en el teléfono. ¿Cómo? Bueno, no. Creo que no tengo megas en... Te quería hacer dos preguntas. Listo. Deme 30 segundos, segundos. No me vaya ahí, deme 30 segundos. No te preocupes. Espéreme un momentico. Copio. Muy bien, igual los que quieran, bueno, de los que estén ahí que todavía quieran escuchar la conversación con Badir, no hay problema, Badir, ahora sí, dale. Necesitaba resolver un tema personal. Doña Nora, ¿cómo vamos? Muy bien, señor. Bueno, ¿cómo vamos, Profesora pues? Lemar, un favor, ¿puede parar la grabación, por favor? Sí, señor.